Entonces ya estamos aquí grabando. Eh, no es tanto un tema nuevo, porque este tema ustedes ya más o menos lo conocen. Es el tema de perímetro de circunferencia. Este tema se ve en la primaria, se ve en la secundaria y bueno, vamos a abordarlo aquí en el bachillerato de manera muy breve. Entonces es un tema, pues me atrevo a decirlo como muy simple, muy lógico, pero vamos a tratarles de dar una aproximación nueva, ¿no? O sea, los temas que ustedes ya conocen, cuando ustedes ya los conocen, podemos profundizar y podemos entender algunas cuestiones bastante más interesantes, ¿sí? Entonces, aquí les dicen perímetro de la circunferencia, les dan directamente la fórmula, el perímetro por el diámetro de la circunferencia o dos veces el pi, en este caso por el radio de la circunferencia. Entonces, ahí en la primaria ustedes aprendieron que si tienen un círculo y ustedes este círculo lo convierten en una línea recta, ¿sí? Y dividen el diámetro entre esa línea recta, pues bueno, el diámetro entre esa línea recta les dará como un resultado aproximado el número pi, que es 3.141592 y muchos más decimales. Entonces eso se los enseñan de manera sistemática ahí en primaria y en secundaria, pero vamos a tratar de entenderlo de una forma diferente el día de hoy para que puedan ir profundizando. Vamos a enseñarles la definición de ángulo, ¿sí? Resulta que el ángulo es una cosa que se define en las matemáticas. Cuando ustedes vean tres rayitas, este símbolo se le conoce como el símbolo de definición. Entonces esto se podría leer como teta se define como S entre R. Es decir, el ángulo queda definido como un arco de circunferencia entre el radio de la circunferencia. Entonces esta fórmula es muy útil para calcular perímetros parciales de circunferencia, no para calcular el perímetro total. Para definir un ángulo, aquí nos vamos a fijar en los siguientes aspectos, ¿sí? Ahí les marqué la circunferencia como para que ustedes ubiquen el radio y el arco, pero en realidad solo nos interesa el puro ángulo, que es este. Entonces el valor de este ángulo estará dado por la división de este valor S, que le llamamos arco de circunferencia, ya lo hemos estado manejando, ¿sí? Entre el valor del radio. Aquí pinté dos veces el radio, entonces cualquiera de estas dos líneas es útil. Y vamos a hacer este simple ejercicio. Vamos a calcular este ángulo, ¿sí? Vamos a tratar de averiguar cuánto vale ese ángulo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Entonces vamos a hacer en nuestra calculadora 1.5 entre 2. Si ustedes hacen 1.5 entre 2, aquí van a ver que les da 0.75. Como tienen la variable centímetros arriba y la variable centímetros abajo, pues obviamente estas se cancelan y aquí les queda una cosa que le llamamos en las matemáticas y también en física, se le conoce como una cantidad adimensional. Esta no tiene unidades porque las unidades se cancelaron entre ellas, centímetros arriba y centímetros abajo. Ahora, ¿qué es este 0.75? Resulta que este 0.75 son radianes. Entonces, las unidades más propias y más naturales para entender a la circunferencia no son los grados, de hecho son los radianes. Entonces vamos a ir retomando esto poco a poco y migraremos nuestros problemas de grados a radianes. Ahora, este problema se puede ver un poco extraño, 0.75. Ahorita lo vamos a transformar a grados para que cachen más o menos de qué se trata. Voy a plantear otro ejercicio de este estilo, pero vamos a plantearlo con esta misma fórmula. Ahora imagínense, como un segundo ejercicio, que el arco mide 1, ¿sí? Y que el radio mide 1. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a ver qué nos da. Entonces, de acuerdo a esto que les estoy planteando por aquí, este ahora es un 1, este ahora es un 1, y si ustedes hacen 1 entre 1, pues el resultado es 1. Y este 1, pues otra vez vuelven a ser radianes. Vamos a entender esto en grados, cuánto da para que lo alcancen a pegar, a comprender. ¿Cómo vamos a transformar los radianes a grados? Bien sencillo, pues con la regla de 3. Nosotros de los parciales anteriores ya aprendimos que 180 corresponde a pi radianes.
Ahora, este pi vamos a escribirlo mejor de otra manera más conveniente para que vayan pegando lo que ustedes ya saben. Ya saben que pi es 3.1415. ¿Sí? Lo voy a estar manejando ahorita como 3.1415, pero obviamente ustedes saben que aquí hay más decimales. Entonces, para hacer estos cálculos y ustedes puedan obtener los mismos números que yo, hay que utilizar el símbolo pi de su calculadora. Casi siempre el símbolo pi de su calculadora está escondido por ahí por una tecla que dice X, o que es una E mayúscula, o que también tienen un 10 por un X10 a la X. Casi siempre la tecla, el símbolo de pi está escondido en esta tecla. Y para poder poner ahí el símbolo de pi hay que utilizar la letra Shift o la letra segunda función. Si no logran encontrar su símbolo de pi en la calculadora, manden aquí una fotito en el chat y lo proyecto para decirles dónde está. Entonces vamos a hacer aquí nuestra reglita de 3. Vamos a hacerlo primero con este número para ver 0.75 radianes, pues cuántos grados son. Pues para ir haciendo este ejercicio lo planteamos así. Entonces sabemos que 180 es a 3.1415. Queremos saber 0.75. ¿Cuántos grados serán? Entonces, para encontrar este dato desconocido, a ver, aquí veo un comentario. Profe, ¿usted sabe si en el área de administración también se ven matemáticas? Sí, también se ven matemáticas, pero son matemáticas más técnicas, mucho más sencillas. Se ve por ahí, digamos que se profundiza en los temas de reglas de 3, porcentajes, probabilidad y estadística, pero es una matemática mucho más simple que la algebraica. Entonces, Fernanda, si estás considerando escoger un área porque lleve o no lleve matemáticas, no lo hagas. y bueno, dices que no quieres morir. Todos nos vamos a morir. No le tengas miedo a la muerte. Es el único fin seguro para todo ser viviente. Pero no, en administración las matemáticas son más simples que esto. No te preocupes por esa parte. Ahora, saber estas matemáticas es la diferencia de que puedas estudiar administración a que puedas ser económica. ¿Sí? En diseño, sí, en diseño se ven todas estas matemáticas, se ven todas estas y lo que le sigue. Porque por alguna razón a los de diseño los pegan con los que les interesa esta parte de física y de matemáticas, que a mí se me hace un error. Yo pienso que deberían de diversificar un poquito más las cosas y separar a las personas que les interesan diseño y artes, ¿sí? Y enseñarles una matemática más adecuada, por ejemplo, enseñarles proporciones, los números de Fibonacci, las proporciones áureas, que no es matemática difícil, pero sí es otro estilo. Y deberían de separar a los FIMAS, ¿no? Yo siento que tendrían más beneficio los FIMAS ahí con una combinación, que pudieran completar sus temas con un poquito de química que no van a llevar, pero bueno, esa es otra historia, ¿sí? ¿Cuál área no usa matemáticas así sin exageración? Muchas gracias ahí por la respuesta, correcto, les da 42.97. Las matemáticas están en todo, no las pueden evitar. O sea, esa es la realidad. ¿Por qué no las pueden evitar? Porque las matemáticas modelan los fenómenos del universo. Más bien ustedes tienen dos opciones. Pueden escoger un área y ejercer esa área buscando cómo estar evitando las matemáticas. Eso es una opción. No es mala, es válido. ¿Sí? O en su defecto pueden admitir que no las pueden evitar y más bien su área desarrollarla plenamente por vía de las matemáticas. Pero las matemáticas están en todos lados, es el lenguaje de la naturaleza y de los fenómenos. La pandemia, los fenómenos sociales, todo siempre se puede reducir a matemáticas, ¿sí? Y ustedes pueden decidir si ser administrador o ser economista. Ustedes pueden decidir si ser abogados o ser actuario. La diferencia de tener un alto perfil en su profesión es saber o no saber matemáticas. Y por supuesto, es válido no querer saberlas. Ustedes pueden pasar de ser a lo mejor artistas plásticos o diseñadores a poder intervenir en el diseño industrial. ¿Cuál es la diferencia?
matemáticas, saber las matemáticas, tener nociones de matemáticas. Entonces no las pueden evitar. Bueno, pueden tratar de evitarlas, pero tratar de evitarlas lo único que los hace a ustedes es empequeñecer sus posibilidades de acción o de trabajo. Y bueno, pues así es la realidad, muchachos. No les trato de vender que se hagan matemáticos o que se hagan físicos de ninguna manera. A mí me gusta ser muy muy respetuoso. Hay cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, a mí grosería, me repi la administración y algunas de esas áreas a mí no me gustan. Yo sufrí mucho en el bachillerato cuando llevé mis cursos de administración. Entonces entiendo que hay gente que no le gusta la matemática y sufre con ella. Pero también conforme uno madura, pues bueno, lo peor, o sea, un adulto disfuncional es aquel que no sabe administrarse. ¿Sí? Entonces pues, debo de tener nociones de administración en mi vida. Obviamente no me interesa dedicarme a eso y vivir de ello, pero o sea, entiendan un poquito esa parte, ¿no? Y bueno, aquí Michelle es una visionaria, por eso me caes bien. Algún día quizás te puedan traspasar los conocimientos ahí a través de una máquina, una operación, se vale. En arquitectura y en ingeniería, pues bueno, en arquitectura las matemáticas son más sencillas, pero sí se ocupan, es también una matemática muy técnica. En ingeniería civil hay que saber un montón de estática y eso implica saber resolver y manejar muy bien condiciones de frontera, alguna ecuación diferencial por ahí, el módulo de Young y sistemas de ecuaciones. Hay sobre todo para optimización de cosas, de lo que comenta Patricio. Entonces, obviamente entre más cálculos exigentes el área, se necesitan más matemáticas, es inevitable. ¿Sí? Y aquí lo que dice Diana es justamente la respuesta. Vas aprendiendo las matemáticas que necesitas para tu área, entonces tampoco se espanten. Ahora, si le van hallando estas cosas, aprender esas matemáticas de su área les va a ser muchísimo más sencillo. ¿Sí? Y sí, o sea, tu dentista tiene ahí toda la razón. Por ejemplo, mi papá también es dentista y mi papá sabe buenas matemáticas. De repente saber hacer una reglita de 3 para que no te gastes a lo tonto tu acrílico, ¿no? O para hacerle un presupuesto al cliente. O sea, hacerle un presupuesto que él pueda pagar y que no implique que tú tengas pérdidas. O sea, el ser dentista es ser autoempleado y es poner un negocio. Entonces implica saber por ahí un poquito de matemática financiera. Y obviamente la odontología también tiene sus áreas de investigación. Por ejemplo, diseño o modelaje de nuevos materiales para aplicaciones dentales, pues es mucha ciencia de materiales, y la ciencia de materiales a final de cuentas es una ingeniería más. Pero otra vez, no es que vengan muchas o pocas mates. En la carrera te van a enseñar lo básico, lo mínimo necesario. Tú puedes ser un dentista que haga trabajo muy técnico, poner los brackets, quitar, poner muelas, hacer endodoncias y cosas del estilo, que está bien, se ocupa mucha gente que haga eso. O puede ser un dentista de alto perfil, un dentista que esté inventando nuevos métodos, ¿no? Y eso obviamente implica que profundices en temas de biología, anatomía, microbiología. Y por ejemplo, si quieres utilizar un láser para operar ahí dientes o blanquearlos, pues hay que aprender poquita física de láseres. Entonces ese es el punto y es lo que quiero que se lleven. ¿Sí? Bueno, aquí proseguimos. Vamos a ver un radián a cuántos grados equivale. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Nada más que aquí le vamos a poner un 1. Entonces, ya que vayan llevando otras materias, haber visto esto previamente los va a sacar de muchísimos apuros, muchachos. O sea, el punto es, trabaja de manera adecuada, ni siquiera tienes que trabajar un poco más, es trabajar de manera inteligente el día de hoy para que el día de mañana no tengas que trabajar a lo tonto. Entonces a eso resumiría el intento de explicar estos temas a estas alturas. Entonces ahí está, esta equivalencia de un radián igual a 57.29 grados es muy muy útil, ¿sí? Y les aconsejo que por ahí le escriban en su libro o en la parte de atrás o en su libreta.
Entonces esto les va a estar permitiendo pasar de grados a radianes, sobre todo cuando los tienen en decimales, ¿sí? Y como un último ejercicio, ustedes pueden hacer el ejercicio de dibujar un pequeño círculo que tenga un diámetro de 2 centímetros. Este diámetro es de 2 centímetros. Nada más que aquí se ve así. En mi dibujo, en mi programa, el dibujo está hecho completamente a escala. Vean, ahí dice 2 centímetros, ¿sí? Perfectamente. Si ustedes estos 2 centímetros, o sea, esta línea, ustedes, el arco de la circunferencia, o sea, todo el perímetro, si ustedes lo desglosan, pues de acuerdo a las fórmulas que se han visto, tiene que producir una línea de 6.2831. Es decir, este círculo, si ustedes lo desenvuelven completamente, ¿sí? Lo desarman y lo estiran en una línea, se convierte en una línea de 6.28 aproximadamente. Entonces, si ustedes quieren saber cuántos grados en radianes tiene la circunferencia, pueden volver a utilizar esta fórmula. Y sabemos que el arco completo es de 6.28. Esto es una cuestión geométrica, ¿eh? No es un cálculo. O sea, si ustedes dibujan con su compás un círculo de 2 centímetros de diámetro o 1 centímetro de radio, y después agarran un cachito de cuerda y se lo pegan encima, así de la mejor forma, y luego estiran el cachito de cuerda y lo miden con una regla, les va a dar esto. Y esto es lo bonito de la geometría. O sea, no hay que meternos en ecuaciones complicadas, es dibujar las cosas y medirlas, ¿sí? Que bueno, luego la ciencia de la medición es precisamente la física. Entonces jamás me pierdan de vista ese tipo de cosas. Eso es lo más importante de todas estas cuestiones. Entonces, ya que desglosan esto y hacen este cálculo, aquí el radio pues es de 1 centímetro. Centímetro de aquí con centímetro de acá se cancela. Por eso vamos a ponerle aquí la tachita. Y si ustedes hacen 6.28 entre 1, pues les va a quedar 6.28 radianes. ¿Sí? Obviamente aquí faltan muchos puntos decimales. Entonces, prácticamente esto es 2 veces pi. Entonces, el ángulo en radianes de toda la circunferencia es 2.pi. Es 2 veces pi. Y si ustedes hacen la regla de 3, pues ustedes ya saben que en grados esto tiene que ser 360 grados. Entonces, vean, son cosas sencillas que ustedes ya saben, pero son temas que ustedes no han logrado conectar, no han logrado pegar. Si ustedes logran conectar estos temas ahorita, la tienen garantizada, que no les va a costar trabajo los distintos temas de matemáticas, ¿sí? Entonces vean, hagan este ejercicio, muchachos. No se los dejo como una tarea para que me lo entreguen, pero dibujen su círculo de 2 centímetros en una hojita, vayan por un hilo, ahí que tengan en su casa. Todos tenemos en nuestra casa hilo para remendar ropa, ¿sí? Ahí siempre los papás lo tienen escondido en su closet. Entonces vayan, saquen el hilo, con mucho cuidado, ajustenselo a la circunferencia que dibujaron, estiren el hilo y vean que el hilo va a medir 6.28 centímetros aproximadamente. Y si ustedes dividen entre este número, pues obviamente les da 6.28 radianes con esta fórmula, que se pueden escribir mejor como 2 veces pi, que equivale a 360 grados, que ya ustedes sabían que eso mide la circunferencia completa. Entonces vean, esta fórmula es bastante potente, bastante útil, y como consecuencia tenemos lo siguiente: 2 veces pi, que son los radianes, deberá de ser igual, en el caso de este ejercicio, a S, que es el perímetro de la circunferencia, entre el radio. Si nosotros despejamos perímetro de esa fórmula, vamos a ponerlo con una P mayúscula, pues ven, les queda 2 veces pi r, que es la fórmula que les enuncia al principio su libro. Entonces vean que esta fórmula no sale de la manga. Esta fórmula es una deducción geométrica muy sencilla,
¿sí? Y eso es lo que a mí me encanta de la matemática. No solamente te dice por qué son las cosas así, te dice, no, o sea, te dice por qué son así, y eso es bastante valioso. Entonces vean, es una deducción. De manera bastante similar, pero eso sí no lo vamos a hacer aquí, más que nada por falta de tiempo, no por falta de dificultad, de nivel. También se puede hacer un trabajo bastante similar para encontrar el área de un círculo, ¿sí? Se puede hacer precisamente con la fórmula de, ¿cómo se llama?, del polígono regular. Por ejemplo, nosotros aprendimos que el perímetro por el apotema entre 2 es el, ¿cómo se llama?, el área de un hexágono, de un pentágono regular. Nosotros sabemos que el perímetro de esas figuras se obtiene como el número de lados, ¿sí?, el número de lados por lo que mide el lado. Entonces, si uno hace que este número sea muy grande, esto de aquí pasa a ser el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Entonces, este perímetro, para que ustedes me lo rastreen, pasa a ser el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Y este apotema, cuando tenemos muchos lados, el valor del apotema se va aproximando al radio. Entonces este apotema se convierte en un radio. Y ese es el 2 de la fórmula. Entonces 2 se cancela con 2, R se junta con R. Y vean, de ahí sale la fórmula del círculo. La fórmula del círculo es una consecuencia. No, eso no lo tengo en estos capítulos. De la fórmula del área que vimos en el capítulo anterior, ¿sí? Y aquí su libro simplemente se las pone así, mira, esa es la fórmula del área del círculo. ¿Por qué? Porque así lo dice el libro. Entonces lo que yo más les puedo aconsejar de las matemáticas, realmente lo que te enseñan las matemáticas es que todo tiene un porqué. Y cuando esto lo logras llevar a cualquier aspecto de tu vida, te conviertes en una persona crítica, es decir, una persona que piensa, que desafía, que dice, a ver, profe, ¿por qué esto? Oye, ahí dice que, por ejemplo, ahí luego escuchan las frases, ¿no? Hace 20, 30 años se escuchaba, es que los hombres son superiores a las mujeres. Caray, vamos a ser críticos y vamos a pensar si eso es cierto, ¿no? Y empiezas a poner pruebas, empiezas a tratar de emparejar las cosas. Eso es el espíritu crítico detrás de las matemáticas, el espíritu crítico de las matemáticas detrás de los temas que nos acongojan todos los días, ¿sí? Dicen que el presidente es un mentiroso, que dice la verdad, que es el Mesías, que es el santo. Bueno, o sea, trata de pensar críticamente y poner sobre la mesa los argumentos y vas a ver que siempre encuentras la verdad. Y en este caso, el área de un círculo sí es pi por r cuadrado, pero ya ustedes están viendo de dónde lo sacamos, ¿no? Les estoy diciendo que el perímetro es 2 veces pi por el radio. Ustedes les estoy enseñando de dónde lo estoy sacando. O sea, no es porque yo lo diga. Hay todo un fundamento detrás de eso, ¿sí? Entonces, antes de abordar los ejemplos, ¿sí? Vamos a leer los últimos comentarios. Profe, es que uno aprende. Profe, debería de dar citas de psicología. Es muy bueno escuchando a las personas y dando consejillos. Luego les platico por qué se me da. No es algo innato, es algo que aprendí sin querer. Mi papá, a pesar de que es dentista, hizo una maestría como terapeuta familiar. La familia de mi papá es una familia pues muy feita, una familia enferma. Entonces mi papá, dentro de sus traumas, pues quiso entender por qué su familia era así y emprendió la interesante tarea de hacerse psicoterapeuta, ¿sí? Para él, no para ejercerlo. De hecho, mi papá actualmente pues ejerce más de dentista que de psicoterapeuta. Entonces, como mi papá estaba bien terriblemente ocupado mientras en su trabajo, en las distintas cosas que iba haciendo, cuando yo estaba en la secundaria, mi papá tenía que leer muchísimos libros, hacía los resúmenes
en las copias poniendo el marcatexto y me ponía, me pagaba 100 pesos por hacerle su resumen, por transcribirle todo en la computadora y él pudiera entregar ensayos. Y yo le ayudaba ya a transcribir un montón de cosas, entonces en el proceso de transcribir pues y de leer sus resúmenes, por eso aprendí un par de cosas. Entonces es bueno que estudiar un poquito de psicología, digo, lo mío fue muy circunstancial, pero es tratar de pegar lo que uno sabe, el conocimiento es el mismo. Ahora, lo que dice Braulio, entonces todo lo que nos acaba de mostrar se resume de ahí, viene en tu libro. No, todo esto que les acabo de mostrar no viene en su libro. ¿Sí? De hecho, estoy yendo más allá del libro, ¿no? Lo más fácil que yo pude haber hecho, muchachos, es decirles, miren, aquí está la fórmula del área, miren, aquí está la fórmula del perímetro, miren, aquí están las fórmulas para ir obteniendo todas estas áreas verdes y todas estas cosas que les dice el libro. Profe, ¿por qué son así las fórmulas? Ah, no importa. Aquí están las fórmulas, usted aprenda a utilizarlas y calcule lo que le está pidiendo el libro a través de los ejemplos. Eso es para educar un obrero, y a mí no me gusta educar obreros, muchachos. A mí me gusta educar gente que piense. ¿Sí? Entonces, por eso me estoy tomando el tiempo y el detalle de decirles, o al menos tratarles de mostrar que esto sale de algún lugar. ¿Sí? Desde niños todos somos muy curiosos, nomás que el sistema educativo está fabricado para matar la curiosidad, ¿no? No, profe, no quiero pensar, no, usted dígame cómo le hago, cómo saco el número y ya. Ok, esa es la forma de pensar de un obrero, de un trabajador, que no es mala, pero yo creo que si ustedes están estudiando por convicción es porque no les interesa ser trabajadores. Si ustedes ya quieren ganarse unos 4,000, 5,000 pesos al mes, sálganse de la escuela y váyanse a la empresa de la curtiduría, se gana bien, pero bueno, no van a ganar jamás en sus vidas más que eso si ustedes no logran pensar. Hay mucha gente que ha sido obrera porque no le ha quedado de otra, pero es gente que piensa, y cuando la gente piensa, ahí tienes al señor sin primaria que tiene un emporio, ¿sí? Pero esos son garbanzos de a libra, o sea, es gente extraordinaria que va saliendo. No todos somos extraordinarios, yo no me considero, uy, qué listo soy y por eso voy a estudiar física y matemáticas, no. No, o sea, yo cuando entré a la carrera, híjole, parí chayotes, parí piñas. Me fue muy mal, pero bueno, ¿qué te impulsa la curiosidad? ¿Qué les puedo yo tratar de dejar? Pues tratar de hacerlos curiosos y críticos. Ya el resto va a depender de ustedes qué tanto trabajan, ¿sí? Y bueno, o sea, aprendan la matemática que requieren, pero se los aseguro, entre más puedan ustedes aprender, van a poder profundizar más. Si alguien de aquí quiere ser abogado, estudie lógica. La lógica es el origen de la matemática, ¿no? Las personas más analíticas e inteligentes que conozco son abogados con nociones de matemáticas, y no tienen que profundizar mucho en la matemática. Si tienen las nociones de la lógica, le van a dar un baile. Entonces, ya para ir terminando, vamos a discutir estas fórmulas de dónde salen. Entonces, estas son las fórmulas para que ustedes calculen, por ejemplo, el área de un sector circular. Este sector circular, vean que es la fórmula del área del círculo, y aquí tiene un factor de pi entre 360. Entonces, esto es una fracción del círculo. Por ejemplo, la mitad del círculo es 180 entre 360, entonces sería pi r cuadrada entre 2. Si el ángulo de aquí fuera de 90, una cuarta parte del círculo, 90 entre 360 da un cuarto. Entonces sería pi r cuadrada entre 4. Entonces vean que es pura lógica, ¿sí? Incluso este pi sobre 360 lo pueden ver como una reglita de 3. Por ejemplo, esta que se ve bien horrible, el segmento circular, ¿no? Y les ponen esta fórmula. Bien fácil. De aquí para acá es ¿cómo se llama? El sector circular. Entonces vean que es esta parte. Y para quedarse con este arco hay que quitar este triángulo. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es el área del triángulo. Obviamente, para calcular esa área usaron trigonometría, tema que no hemos visto. Entonces, no les voy a justificar de dónde viene. Pero, para que lo entiendan mejor, es el área de este cacho del círculo simplemente menos esta área del triángulo, ¿sí? Y esta fórmula se puede simplificar esto de acá. Entonces, vean, también esta fórmula se puede obtener o justificar por medio de cálculo integral, pero esa es otra historia.
por ejemplo, encontrar el área de la corona circular a un círculo más grande, quítale uno más pequeño. Entonces, al área grande, quítale área pequeña. ¿Sí? Al área grande le quitas el área pequeña. Entonces, el área grande, pues vean que es pi, el radio más grande. Y a esto mismo le van a quitar pi, radio más pequeño. Entonces, esto de aquí, pues es el área de la corona, le dice el libro, ¿no? Corona. Entonces vean que lo único que tenemos que hacer es pi, y aquí pi se repiten, pues factorícenlas. Ustedes ya saben el caso de factor común. Entonces deshacen la multiplicación y ven, ahí está la fórmula. Entonces todas estas fórmulas que están aquí se obtienen de sumar y restar cosas nada más. ¿Por qué les estoy explicando esto? Si ustedes entienden de dónde sale la fórmula o por qué tiene esa estructura, cuando ustedes la utilicen, la van a aplicar, la van a emplear de una manera más confiada, ¿sí? Por ejemplo, la mitad del área de un semicírculo, bueno, pues es el área del círculo entre dos, ¿sí? Luego el de aquí, combinamos la regla de 3 con la fórmula de la corona. Y entonces, cuando tengan que consultar el formulario al momento de resolver el examen, pues lo van a poder hacer rápido y con confianza. Ah, sí, mira, es que esto es el sector, y luego ya nada más le restamos el grande menos el pequeño. Entonces, la clase la voy a dejar aquí. Sí, ahora sí que me gusta que el grupo esté reticente de, profe, ¿yo para qué quiero aprender eso? Porque da chance de que platiquemos este tipo de cosas, ¿sí? Y bueno, ya hacer estos ejercicios van a ver que son una cosa bastante regalada. Con el 206 alcancé a hacer el 1, el 3 y me parece que este de por aquí. Entonces ya el día de mañana me voy a estar dedicando a hacer puros ejercicios con todos los grupos. Estos ejercicios no los van a hacer ustedes de tarea, yo los voy a hacer aquí en clase, y lo que me van a entregar el viernes son estas hojas hechas, ¿no? Ya no por ustedes sino por mí, y ya aquí aplicamos el trato. Sí les voy a pedir entregas, pero ya no les voy a dejar el trabajo a ustedes. Sale último comentario, Francia aquí, Michelle dice que ya le va a echar más ganas, de eso se trata. Y esta es la parte más difícil, muchachos, motivarlos a que traten de aprender este tipo de cosas. Si ustedes se motivan a aprender este tipo de cosas, hay libros de matemáticas. De hecho, así como tuve profes bien buenos en la carrera, tuve algunos profes, híjole, malísimos, más malos que el que le pegó a Cristo. Y a veces encontrarse con un mal profe no debe ser excusa. Yo quise aprender cierta cosa, no le digamos mate, yo quise aprender. Entonces, ya cuando uno se encuentra bien motivado, se los prometo, ustedes pueden sacar un libro. Siempre hay un libro para todos los niveles. Yo encontré un libro, por ejemplo, el curso que llevaba se llama Variable Compleja. Profe, ¿qué rayos está haciendo este tipo? Luego él hacía un ejercicio, dejaba tarea y toda mi tarea estaba mal, y yo, ¿qué rayos pasa aquí? Me fui a la biblioteca ahí de mi universidad, saqué todos los libros que había de variable compleja y me encontré con uno cafecito. El autor se apellida Wunsch, y el libro en la portada decía: este libro está diseñado para hacerle sentir al estudiante que está aprendiendo algo. Dije, oh Dios mío, de aquí soy. Abro el libro en la página 1 y párrafo por párrafo entender lo que se hacía. No me tuve que volver a meter a la clase del profe, nada más mandaba mi tarea, me presenté al examen y aprobé el curso sin necesidad de pararme en una clase, ¿sí? Y si, no, es que usted es muy listo, profe, es que no es cierto. Yo soy una persona común y corriente. Yo sí conozco genios de veras, de esos que son de 1 en 1.000.000. No, esa es gente de otra calaña, de otro nivel. Entonces se puede, muchachos. Salen, aquí paro la clase, les deseo excelente día y también paro la grabación.